Bueno, vamos a continuar. Recordarán que estamos con la parte de tomografía computarizada. Otro sistema, dentro de los sistemas de imagenología, estamos comenzando con los sistemas basados en rayos X. Entonces, bueno, lo primero que vimos fue la radiografía, las radiografías, y ahora la siguiente sería tomografía computarizada. Entonces, esta tomografía computarizada, como les mencionaba, eh, habíamos dicho que, bueno, tiene varios nombres con los que se conoce. Pero nosotros lo vamos a poner como simplemente tomografía. Y, y bueno, esta técnica tiene ciertas ventajas, ¿no? Respecto a otras. Por ejemplo, una ventaja es precisamente tomografía viene de tomos de corte, ¿no? Tomo es lo que significa y el origen de esa palabra, tomo. Entonces, tomografía, pues es, bueno, cortes, ¿no? Cortes que aquí lo que vamos a ver es que podemos observar cortes o remanadas, ¿verdad? De tejido. Y entonces, de esa manera podemos tener diferentes cortes, después incluso juntarlos y tener una imagen, por ejemplo, en 3 dimensiones. También, bueno, tiene la capacidad de, o sea, sobre todo su fuerte, digamos, es la parte anatómica y de tejido blando, por ejemplo, por un lado, ¿no? Y también, bueno, rígidas, y con el orden o la resolución espacial, que es, diríamos, lo que, recuerden esta parte de la definición de resolución, donde es qué tanto puede distinguir a dos objetos que están muy cercanos entre ellos, y la distancia a la cual puedes distinguir dos objetos que están muy cercanos como independientes. Cuando ya pasas de esa resolución o la resolución no es suficiente, de esos dos objetos que están muy cerca, en realidad los vamos a ver como uno solo. No habría manera de distinguirlos. Esa es como la idea, ¿verdad? De resolución espacial. Entonces aquí es de 1 milímetro. Entonces estructuras que tengan alrededor de eso, pues la tomografía pues no, sirve. También aquí reduce el número de exposiciones, es nada más digamos que la exposición es corta en tiempo y entonces más bien son exposiciones cortas que nos pueden formar estos cortes, ¿verdad? Las imágenes. Y, bueno, es la posibilidad ahí de variar, por ejemplo, el contraste, ¿no? En una imagen y podemos, por un lado, distinguir entre tejido blando, tejido rígido, variando ahí el contraste. Otra técnica, bueno, pues tiene sus desventajas. Por ejemplo, si lo comparamos con otra basada en rayos X, que es la radiografía más o menos 300, 800 más o menos pesos, a una tomografía que sería de 3000, ¿no? El orden de 8000, ¿no? Podría ser más o menos, ¿verdad? O sea, alrededor de, vamos a decir que entonces es en un orden, ¿no? O sea, 10 veces más. También, bueno, el costo del equipo. O sea, lo primero se refiere al examen, ¿no? Digamos, al examen hecho por uno por otra. Y el otro sería el costo. También el costo de ser un equipo más complejo, más robusto, pues el costo de ese equipo es más caro y la instalación, etcétera, ¿verdad? La parte del soporte, ¿cómo se llama? Todo lo de el mantenimiento y el soporte técnico, pues es más caro, también es costoso. Y bueno, entonces eso lo hace, digamos, una parte de desventajas. Y bueno, aquí en esta diapositiva lo que es resumimos, ¿no? Más, así brevemente, la parte de la tomografía, ¿no? Que básicamente, bueno, ahí lo que se involucra son rayos X que hay una fuente de rayos X que está rotando, ¿verdad? Vamos a poner así, que está rotando, y pues tienes múltiples detectores. Entonces se está emitiendo los rayos X, llegan a un detector y ahí hay una parte, ¿no? Sigue rotando y hay otro detector, etcétera. Entonces ponemos en una serie, ¿no? Digamos que se graban una serie de proyecciones
o de adquisiciones de una dimensión, y después la imagen, como que vemos ahí a la derecha. Imagen tomografía es, digamos que a través de un algoritmo llamado de retroproyección filtrada, se obtiene la imagen. Más adelante vemos a grandes rasgos cómo es ese algoritmo. Como decía, en otros cursos ustedes lo van a ver ya mucho más detalle y lo van a incluso implementar, etcétera. Pero ahorita nada más es la idea, es así en general. Esto sería la realidad de tomografía computarizada. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nada más como manera de comparación, una tomografía y a su derecha y a la izquierda la radiografía. Tal que, pues, en este caso, podemos, dado los cortes, tenemos pues una resolución alta y además pues tenemos cortes. Entonces acá en la radiografía, por ejemplo, el tórax, pues nada más podría ser tomada, digamos así, de frente, ¿verdad? Pero si quisiéramos con tomografía, como es un escáner en el que va a entrar el paciente, y podemos tener cortes, por ejemplo, en otros ejes anatómicos, como transversales, por ejemplo, cortes transversales que nos pudieran ayudar a encontrar alguna anomalía, ¿verdad? Porque sería de un corte visto desde otro plano anatómico. Entonces, eso pues va a facilitarnos esa parte, bueno, o a los radiólogos. Y, bueno, ¿cómo el sistema, cómo sería, no? El sistema, bueno, ahí, esa imagen que ven ahí es digamos, una habitación donde esté un equipo de tomografía, donde, pues bueno, ahí tiene varios componentes, ¿verdad? Por ejemplo, ese que ven ahí, que bueno, sería la parte vamos a decir, como el escáner, donde va a entrar el paciente, ese manillo ahí que se ve, grande, conocido como gantry. Entonces ahí es, digamos, que una parte muy importante, ¿no? Porque bueno, ahí es donde se hace todo, digamos, de donde van a surgir los datos. Y el del escaneo, porque ahí es donde está la fuente de rayos X y están los detectores. Y bueno, está la mesa donde se coloca al paciente, y entonces va ahí, se recuesta y ahí va entrando al sistema. También, bueno, todo es controlado, ¿verdad? Desde un sistema ahí de control, tienes ahí, directo en una PC, ahí es donde está el técnico manipulando el equipo. Y bueno, y bueno, la parte de la impresión y respaldo, no toda la parte del almacenamiento de las imágenes. Pueden imprimir o guardarlas para posteriormente consultarlas. Y entonces, ese es básicamente así como el esquema de cómo estaría el equipo de tomografía. Y bueno, decíamos que el gantry, ¿verdad? El gantry, que es el que, digamos que es como la parte principal, ¿no? De este equipo. Ahí está visto de diferentes perspectivas, ya en equipos ya reales, donde, como les mencionaba, pues está la parte del el tubo de rayos X. Entonces, y el colimador, acuérdense que, pues bueno, es igual que el sistema, o sea, la base de esto es lo mismo que vimos en radiografía, ¿verdad? Que era un tubo de rayos X. Los rayos X se emiten, salen de esta fuente, pasan por un colimador. Recuerden que el colimador, pues para reducir el haz y por lo tanto la dosis que va a exponer al paciente, y también reducir un poco a los dispersos, los rayos X dispersos. Tiene, bueno, su sistema ¿cómo se llama?, de control y de adquisición de los datos, los detectores, ¿verdad? Es un arreglo de detectores. Entonces, más adelante vamos a ver que, pues bueno, hay diferentes número de detectores, incluso estos escáneres, digamos, de tomografía, pues han evolucionado, ¿no? O sea, a lo largo del tiempo, y se conocen como generaciones. Están los de primera generación, los de segunda, y está los de última generación, ¿verdad?
Entonces, eso porque, bueno, cada vez hicieron, pues los ingenieros estuvieron diseñándolos pues la idea es pues, siempre buscando que sean más eficientes estos sistemas. Entonces, pues bueno, recuerden que esto pues ha ido avanzando esta tecnología y diferentes componentes pues también que entran aquí en el sistema han cambiado, se han avanzado, han surgido nuevos y entonces pues todo ha permitido mejorar aquí la parte del escáner. Por ejemplo, en la primera generación de escáneres de tomografía sería como este, ¿no? Entonces, básicamente entonces esa evolución de los escáneres tiene que ver, bueno, con diseños, ¿no? Diseños en los sistemas o subsistemas, podríamos decirle, porque todo el sistema es el escáner y pues tienes sistemas dentro, ¿no? Subsistemas y pues esos han mejorado, por ejemplo, la parte de adquisición de datos. Entonces, la primera generación, que es la que ven ahí como en la animación, ¿verdad? Que está ahí, su característica principal era que estaban caracterizados por un solo haz de rayos X y básicamente y un solo detector, ¿verdad? Entonces salía el rayo X y el detector y lo que hacían es que ambos componentes pues se mueven en forma transversal y después en forma de rotación, ¿verdad? Entonces empiezan a rotar para ir haciendo el escaneo, porque recuerden que aquí la idea es tomar desde diferentes puntos, porque son para obtener diferentes cortes. Entonces la rotación pues se va haciendo por grados hasta completar ahí toda la rotación, ¿no? O sea, los 180 grados. Y ¿cómo se llama? Y la parte de traslación es para obtener una rebanada. Para obtener una rebanada, ¿no? Y más o menos, bueno, en estas de primera generación tomaba alrededor de 4 o 5 minutos esa rebanada. Que ven, o sea, ahí sería como, si se fijan, está el lápiz. Bueno, aquí se ven como si fueran muchos, ¿no? Pero en realidad, miren, en la animación, incluso si lo ven, es primero una, y luego otra, y luego otra, y luego otra, ¿no? O sea, así se van formando, porque nada más es la fuente con un detector, y luego se mueve, fuente con el detector, se mueve, fuente con el, hasta completar, luego rota y empieza otra vez, ¿no? ¿Verdad? Eso es de lo que se trata. Entonces, eso les decía que tomaba, la rebanada tomaba 4 a 5 minutos. Entonces, por ejemplo, una imagen de cráneo involucraba alrededor de 12 cortes, ¿verdad? 12 rebanadas, 12 cortes. Tardaba más o menos de hora y media a 2 horas. Entonces, un escaneo de cráneo, 1 o 2 horas. Aquí la cuestión también es, bueno, bien indispensable, como, bueno, aún actualmente todavía en algunas, o sea, muchas veces en las técnicas de esta imagen, pues es lo del movimiento, ¿verdad? Porque pues aquí sí no se puede mover para nada el paciente, porque lo que está rotando es el sistema, y entonces se mueve, pues ya no son los mismos puntos de referencia. Es que no se moviera durante todo el rastreo. Y por ejemplo, estamos hablando de ¿qué dijimos? En los 70s, ¿no? Más o menos esta tecnología que empezó en los 70s, entonces ya se imaginarán, por ejemplo, el software que había en esa época de los 70s, pues era un software muy básico, ¿verdad? Entonces no había lo que tenemos hoy de herramientas y entonces, por ejemplo, la reconstrucción de la imagen, ya tener la imagen, o sea, esa es la pura adquisición, después la reconstrucción de la imagen ya para tenerla ahí, básicamente podría tardar alrededor de 15 a 20 horas, ¿verdad? Porque pues el poder de cómputo era pues bien muy bajo, ¿no? En esa época, en los 70, estamos hablando de megabytes o cosas así, entonces pues no, pues eran horas de que se ejecutara ahí el software. Entonces, bueno, esto es de los primeros, más bien este corresponde a la primera generación. En la segunda generación, ahí la radiación, o sea, ahí el sistema más bien usa un rayo en forma de ventilador, si se fijan, así como un haz, ¿verdad? Ahí pueden ver aquí están los circulitos donde está saliendo la fuente,
y si se fijan son a manera de, se va abriendo, ¿verdad? Manera de, eso es lo que dicen a manera de ventilador. Entonces, el movimiento de detector, ¿verdad? Del conjunto ahí de detectores, pues también era, bueno, hacer un movimiento lateral, porque hay que ir, o sea, si se fijan ahí se va a bajar, empieza un puntito y luego baja y va tomando, ¿no? Y luego va rotando, o sea, igual como en el primero, más o menos, pero en lugar de 1 a 1, acá ya es como tipo ventilador, forma de abanico, ¿no? Entonces, el haz de radiación ese que tiene forma de abanico permitía entonces que las proyecciones pues cubrieran un área más grande del cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces ahí eso es o sea, de lo que se dató, ¿no? ¿A qué ayudó? A cubrir un área más grande. Entonces, bueno, eso podemos ver lo que es como o sea, son los mismos principios de la primera, pero un poquito, pues ya con algunas mejoras, vamos a decir así, ¿verdad? Eh, entonces, en la segunda generación, más o menos teníamos que se podían cubrir, por ejemplo, con este tipo, o sea, de ventilador, es de 5 a 50 detectores al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces ya te cubre aparte, en el otro era uno, pues acá ya con todo un conjunto grande, ¿no? También en cuanto al tiempo, ¿se acuerdan que habíamos mencionado ahí el tiempo? Por ejemplo, ahí, por ejemplo, de 5 minutos, que habíamos mencionado, alrededor de 5 minutos en la primera generación, ya los de segundo para la segunda generación ya el corte ya es de 20 segundos. Entonces, bueno, podemos decir ahí que hubo una mejora también en esta parte, en la parte del tiempo también. Y entonces, bueno, esa es una y bueno, les decía, aparte de esta mejora también, pues bueno, es de que cubres más detectores en un mismo tiempo, ¿verdad? En un tiempo menor. Luego vendría la tercera generación. La tercera generación, ahí lo que hizo es que mejoró mediante la eliminación del movimiento lateral. Y aquí de estos de la fuente, ¿no? Porque se recordarán en el anterior, tenías una fuente y luego, bueno, el segundo era una fuente, forma de abanico, sí cubría más detectores, pero luego se traslazaba, bajaba, ¿verdad? Se hacía movimiento de traslación, o sea, se movía y emitía el haz y luego otra vez y así, y luego rotaba, ¿verdad? Acá la cuestión es de que ahora con esta mejora, más bien aquí lo que quitaron esto fue eso, ya lo de la parte del movimiento lateral o de traslación. Entonces, es en realidad, aquí más bien está la fuente y pues ya nada más va rotando, ¿no? Van rotando, eh, y bueno, se conocieron como escáneres de rotación continua o haz de ventilador. Si se fijan, ahí está la fuente y va rotando junto con los detectores, vean, cubriendo un área grande. Entonces, bueno, es un cambio significativo de la 5, que diga la segunda generación a la tercera, por esta parte de eliminarlo del movimiento de traslación. Entonces, pues ya eliminar ese tiempo, ese traslación es tiempo, ¿verdad? En general se gana tiempo, digamos. Y, y bueno, entonces aquí en este modo de adquisiciones se pueden rotar tanto como la fuente, o sea, lo que está rotando es tanto la fuente de rayos X como el detector, ¿verdad? Y van rotando juntos, digamos. Entonces, bueno, ahí van rotando y pues alrededor del paciente, cubriendo ahí, haciendo los cortes de manera pues más rápida. Ahora, en la cuarta generación, ya cambia, ¿verdad? Ya aquí ahí sí hay un cambio un poco más importante.
o sí más, bueno, sí más importante, digámoslo así, de la tercera, porque respecto a la tercera generación, porque en esta, por los rayos X, los detectores más bien, rodean todo, o sea, tienes si se fijan aquí, los detectores forman un anillo, nos podemos hablar de como un anillo de detectores aquí, un círculo aquí, un anillo de detectores. Entonces la fuente va rotando, pero todo alrededor tienes un conjunto de detectores que rodean. Eso es más o menos también, lo vamos a ver para emisión de positrones, PET, ese sistema de imagenología PET, es algo parecido. El escáner también tiene así un conjunto de detectores que rodean ahora. Entonces, bueno, la fuente, decíamos que la fuente, si se fijan ahí en la animación, la fuente de rayos X es es la que está rotando y los detectores pues están como estacionados, ¿verdad? Entonces así nada más es de rotación, unos están rotando y otros están estacionados, o sea, sin movimiento. Ahora, en cuanto a tiempos, el tiempo de escaneo del cuarta generación es más o menos similar a la de tercera generación. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí en el tiempo, pues no, en realidad ya no hubo tanto, pero nada más es un poco la estructura como del sistema. Y luego están estos de quinta generación, donde aquí, estos de quinta generación, lo que tienes es, en realidad aquí, bueno, el cambio, digamos que tiene que ver con un cambio en el movimiento, ¿no? Digamos como mecánico, en la parte mecánica de las partes ahí del Gandhi. Por ejemplo, en esta quinta generación, tanto la fuente de rayos X y el detector podemos decir que eh, podremos decir que son estacionarios, o sea, estacionarios porque en realidad aquí el tubo de rayos X que se ve ahí, acá está, ¿verdad? El tubo de rayos X. Em, Aquí, en realidad, en lugar, digamos, de que se mueva, ¿verdad? Físicamente el tubo de rayos X, más bien aquí se le llama detector, mm, más bien tubo de escaneo, ¿no? Porque ahí lo que ocurre es que más bien es a través de ponerlo en un campo magnético. Entonces se pone un campo magnético y eso lo que hace es que acelera a los electrones y de esa manera, básicamente, en lugar de moverlo, la fuente mecánicamente, pues más bien se va moviendo en un campo, por efecto de un campo magnético. Es como la diferencia. Entonces, lo que ayudaba ese cambio, esto de cambiar y de quitar algunas partes bueno, que eran mecánicas, ayuda a tener adquisiciones más rápido, ¿no? O sea, y por ejemplo, bueno, ese es uno, el tiempo. Y, y bueno, básicamente, por ejemplo, estos escáneres de quinta generación, dado la rapidez que tienen, los empezaron a utilizar mucho para la parte de escaneos, por ejemplo, la parte cardíaca, ¿no? Esa es una aplicación por la parte de que puede ser más rápido ahí la adquisición. Eh, ¿Verdad? Entonces, bueno, básicamente eh,
Eso sería en la quinta generación. Otra cosa es que, bueno, también la resolución temporal, resolución también pues aumentó mucho ya para la quinta generación. Y bueno, eso es como los más avanzados, ¿verdad? También, bueno, en esta parte también de los escáneres, un avance también importante fue tener un escáner que permite múltiples cortes, se conoce como una espiral de múltiples cortes. Entonces ahí, en realidad ahí en ese, digamos que la fuente tenga esta, digamos que este tipo de estructura, ¿verdad? Que es como como espiral. Ahí básicamente lo que ayudó también fue para la parte de reconstrucción en 3D. Y, por ejemplo, en esos escáneres, si se fijan ahí, bueno, aquí está la fuente de rayos X, los detectores, y el movimiento entonces va como en una espiral, ¿no? En lugar de, digamos que nada más girando en un círculo, básicamente es más bien la trayectoria es así, va de manera formando una espiral, ¿verdad? Porque va rotando, pero también a la vez avanzando, y entonces esto que nos formaría como una espiral, ¿verdad? Que es como el que ven ahí en la figura. Entonces, y bueno, básicamente, por ejemplo, los detectores, los detectores que habíamos mencionado, de que, bueno, tienes un arreglo de varios detectores, entonces más o menos hay algunos de los escáneres que se utilizan, tienen alrededor de 74 filas filas de detectores de rayos X. Entonces se les llama que tienen para 64 cortes. También hay unos, incluso más modernos, que tienen 320 filas, ¿no? Entonces son 320 filas de detectores, y entonces eso es lo que se permiten, bueno, pues cubrir un área más grande, y esos, por ejemplo, en este tipo de sistemas, incluso, por ejemplo, una rotación completa la completan en 270 milisegundos, ¿verdad? Entonces, ya el tiempo es mucho, mucho mayor. Y bueno, lo que vemos en imágenes, bueno, la fuente y que esa va a estar emitiendo, y los detectores, ¿no? Una fila de detectores, donde cada detector pues es por ejemplo, aquí un elemento, ¿no? De 562 por 64. O sea, es ¿cómo se llama? Una matriz de detectores, ¿no? 64 por 512. Los detectores, hablando de esto de los detectores pues son basados en elementos de estado sólido. Y lo que hacen, bueno, esos detectores convierten la energía de los rayos X, utilizando, como ven aquí, ¿no? O sea, que llega el rayos X, obtiene la energía, ¿no? De aquí de rayos X. Recuerden que esa es energía, y bueno, el principio básico es el que ya los habíamos comentado, de que a nivel de los electrones, con los rayos X llegando, transfiriendo energía a los electrones del material, pues estos con esa energía van a subir de nivel energético. Después tienden a un estado de mínima energía. Entonces, cuando liberan esa energía o pierden esa energía, la liberan en forma de un fotón que tiene menos energía que el incidente, pero y es luz, ¿no? Básicamente es un fotón, pero que tiene la energía, su rango de energía, está menos que las de rayos X, es de menor energía, y esto equivale a un fotón que emite luz visible, por ejemplo, en ese rango. Y entonces esa luz es aprovechada o captada, digamos, por un fotodiodo, que es el del efecto fotoeléctrico, donde la luz
Ahora los fotones hacen que provocan, o digamos que exista un flujo de electrones ahora en el semiconductor, y, y ese flujo de electrones pues es corriente, ¿verdad? Que después también se traduce en un voltaje. Entonces, bueno, esos decíamos que estos detectores de estado sólido, entonces es un arreglo de cristales, como ahí mencionas, centellantes y fotodiodos. Es lo que tendríamos, ¿no? En un detector, ¿no? Un arreglo de estos cristales, de lo que vemos en la parte de derecha. Y bueno, estos cristales, un material que utilizan es materiales que conocidos como elementos de tierras raras, se llaman. Por ejemplo, aquí gadolinio, gadolinio es uno, y también también, por ejemplo, están otros de cadmio, basados en cadmio, tuxtenato de cadmio, ese es otro. Entonces son, bueno, ese tipo de materiales, ¿no? Que esos son los que, a final de cuentas, o sea, son los que permiten que absorber esos rayos X, convertirlo en luz visible y después pasarlo a un fotodiodo. Entonces, miren, algo importante son estas unidades Hounsfield, que estas unidades tienen que ver con, o sea, tiene que ver con los coeficientes de atenuación del tejido, eh, pero no es directamente los coeficientes del tejido, ¿verdad? Que los que nos permiten poner la imagen. O sea, indirectamente la imagen pues tiene esa información, ¿verdad? Pero no es directa porque en realidad, si se fijan, tiene que ver con unas unidades, estas Hounsfield, que esas se obtienen haciendo la diferencia entre eh, el coeficiente de atenuación lineal del tejido, que sería este mu sub 0. Es esta, mu sub 0, coeficiente de atenuación del tejido, y H2O es el coeficiente de atenuación en el agua, ¿verdad? Entonces, se fijan, es una diferencia entre el del tejido que estemos viendo y con respecto del agua, ¿verdad? Le restas el del agua, porque recuerden que, bueno, prácticamente toda la parte biológica pues, está rodeada de agua, y se divide entre el agua. Eso lo multiplicamos por 1000 y nos da unidades Hounsfield. ¿Verdad? Entonces, bueno, a mayor, podemos decir que a mayor atenuación del tejido, ¿verdad? Mayor atenuación, que está aquí, la mu 0, pues si tenemos esto que es más grande, o sea, aumentamos esta en el tejido, pues nos da unas unidades Hounsfield mayores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay tejidos que atenúan mucho la señal de los rayos X, hay otros que casi no los atenúan. Entonces, acuérdense que hablábamos, por ejemplo, de tejido blando. Tejido blando este, no atenuaba, ¿no? Los rayos X, mientras, por ejemplo, el hueso lo atenuaba mucho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, lo que podemos, lo que tenemos, ¿no? De atenuación. Entonces, bueno, entonces unidades Hounsfield. Y, por ejemplo, para darnos una idea, con esto de los diferentes tejidos y las unidades Hounsfield, pues aquí están, miren, aquí están resumidos en esta tabla. Por ejemplo, lo que les decía, aquellos que tienen un alto CT, pues son los que atenúan más, como el hueso. Esa es una propiedad, ¿verdad? Permítame unos minutos.
Entonces, como les decía, aquellos que tienen mayor CT de unidades Hounsfield, pues son los que atenúan más, como el hueso. Y por el contrario, ¿verdad? Los que tienen un número pequeño, por ejemplo, atenúan menos, como el tejido blando, que lo vemos aquí. 20 a 30, ¿verdad? Por ejemplo, el cerebro. El agua, 0, unidades 0. ¿Por qué? Porque recordarán en la ecuación, restas el coeficiente del tejido, bueno, o sea, de la muestra, digamos, menos el del agua. Entonces, por eso aquí pues, obtenemos un 0, ¿verdad? Porque es una referencia. Y incluso hay otros que son negativos. Por ejemplo, el aire o los lípidos. El tejido adiposo, por ejemplo, que está formado con muchos lípidos, pues es esto, y el aire, ¿verdad? El aire, donde hay partes, donde hay cavidades con aire, pues es incluso negativo porque es menor el coeficiente de atenuación. Entonces, bueno, básicamente tendríamos las unidades Hounsfield, pues serían 1. Ahora, algo importante también es que las unidades Hounsfield también, si es una referencia, por ejemplo, para esta parte de las imágenes de rayos X, de tomografía, porque se recordarán ustedes que cuando en una radiografía normal, ¿no? Las que habíamos visto convencionales, cuando sale el hueso, sale más brillante, ¿verdad? Que, por ejemplo, tejido blando. Entonces, porque decíamos que en realidad lo podemos ver como una especie negativa, ¿verdad? Porque en realidad pues, el hueso no deja pasar los rayos X, los atenúa mucho, y pues en realidad deberíamos verlo, bueno, el sentido común más bien nos diría, pues no pasa, entonces se debería ver como una sombra, ¿verdad? Como lo que ocurre con la luz, y entonces en una sombra se debería ver negro, y por el contrario las otras, que si dejan pasar o atenúan menos, pues se deberían de ver con más luz, pero acá es al revés, ¿verdad? Porque es como una especie negativa, los que atenúan mucho salen brillantes, y las que no, pues salen más claros, ¿no? Entonces, incluso, entonces, bueno, las unidades Hounsfield van más a eso, a las unidades Hounsfield, entre mayor sea tu número de Hounsfield, pues más brillante aparece en la imagen, ¿verdad? Entonces, no sé, por eso ayudan un poco más, como que a entender o a ver la imagen. O sea, el mapeo, por eso nos decían al principio, la imagen es como un mapeo, una especie de mapeo de las unidades Hounsfield, no tanto de, ¿verdad? Bueno, o sea, esa es la idea. Entonces, por ejemplo, por eso decíamos, el hueso 1000, 3000, por eso sale muy brillante, comparado, por ejemplo, con el músculo, que ya tiene 10. Entonces, sale mucho menos brillante el músculo. Y incluso, por ejemplo, el aire, ¿verdad? El aire, por ejemplo, pues sale en oscuro, ¿no? Completamente, o sea, porque si lo ven como brillo, pues es un brillo así, o sea, incluso se va hacia los negativos, ¿no? Entonces, por eso sale negro ahí cuando sale una cavidad, pues sale negro. Está rodeada, o sea, rellena de aire, pues saldría así. Los lípidos también, etcétera. Entonces, así es lo que el Hounsfield pues tiene que ver con la brillantez, ¿no? De qué tan brillante sale en una imagen de tomografía. Y este es un mapa, bueno, no es aquí también es como otra referencia, donde podemos ver ya más tejidos, ¿no? Extendido a lo anterior. Pueden ver ustedes que aquí en el vertical van desde menos 1000 unidades Hounsfield o CT, valor CT, hasta 1000 positivos. Y aquí está el 0. El agua como referencia en el 0, ¿verdad? Y entonces podemos ver que, por ejemplo, desde el aire, luego aquí está el pulmones, luego seguiría la grasa o el tejido adiposo, y entre el tejido adiposo y el agua hay un pequeño ahí rango de unidades, que aquí no lo ponen como en un zoom, ¿verdad? Que van de 0 a 80, donde de 20 a 40 va riñón, 30 a 50 páncreas, 50 a 60 la sangre, 50 a 70 el hígado. Después de esos, ya después de los 70 y tantos, pues ya empieza ¿cómo se llama? Los huesos, ¿no? De delante. Huesos de menor a mayor densidad en el hueso. Entonces, bueno, ese es
las unidades Hounsfield, ¿no? Para darnos una idea de cómo son estas unidades. Bueno, el rango de estas unidades. Entonces, esta, bueno, nada más es una imagen que es, o sea, es la misma imagen, pero mapeándola, digamos, para las diferentes unidades Hounsfield, porque, por ejemplo, decíamos que acá que están negativas, estas negativas era para tejido que atenúa menos, ¿verdad? Y, por ejemplo, de aquí, de menos 600 a 1700 unidades, no, menos 600 a 1700. A 700, debe ser 700, creo que aquí está correcto. De menos 600 a no, más bien de 1000. No, aquí está. Es de 600. Aquí debería ser de 1000 menos 1700 a 600. ¿Verdad? Está de 1700 a 600. No, está. Y sería. No, 600 hasta acá. Es esto, hasta acá. Sí. De menos 1700 a 600 sería del pulmón, ¿verdad? Esas son unidades que, o sea, esas son las propias de materia, ¿cómo se llama? De tejido blando, hasta, por ejemplo, aquí va de tejido blando, subiendo hasta el tejido, por ejemplo, óseo, que sería el caso contrario de esto. Acá tienes una ventana, ¿verdad? Del hueso 1000 a 2500. No, de menos 200. De menos 250. No, me estoy equivocando. Es esto de acá. Menos 250 a 2250. Acá. Menos 250 a 2250. Y esta era de 1450 a 250. ¿Verdad? Esta parte. Entonces, o sea, acá hay unidades, por ejemplo, unidades más altas, pues permiten visualizar mejor el hueso, pero ya aquí el tejido blando pues ya se ve muy oscuro. En cambio, acá te lo resalta, te permite resaltarlo un poco más, ¿no? Si se fijan en la parte de cómo se llama, del tejido blando. Eso, bueno, nada más es como el contraste, ¿no? Más o menos, hablando de como si fuera contraste las unidades de ST. Entonces, aquí otra vez destacar un poco de la parte de dosis en tomografía, pues igual como ya lo vimos ya habíamos visto en general lo de la dosis absorbida, dosis equivalente, o verlo ya un poco más en la parte aquí de tomografía, relacionada a tomografía. Y entonces acuérdense que, bueno, eso debe de involucrar siempre seguridad, porque pues es radiación ionizante. Y, por ejemplo, incluso se menciona dos tipos de efectos de radiación, que, por ejemplo, podemos hablar de efectos deterministas o estocásticos, es el otro. Entonces, el determinista, ese determinista que nos mencionan ahí es, por ejemplo, puede hacer un daño a nivel celular, la radiación, que ocasiona ya una pérdida de función del tejido. ¿Verdad? O sea, se dañan mucho las células, por ejemplo, la cantidad, y pues bueno, se dañan y ya hay una pérdida en la función de ese tejido. Si son dosis bajas, pues de radiación, la probabilidad también disminuye, ¿verdad? Que haya ese daño. Pero entre mayor sea la dosis, pues más probabilidad hay de que haya este daño. El otro es el estocástico, que aquí la célula no muere, pero hay mutaciones
causadas por el daño, o sea, más bien aquí no se mueven las células, pero tienen mutaciones. Estas mutaciones, por ejemplo, podrían conducir ahí al desarrollo, por ejemplo, de cáncer. Y estos efectos, esos estocásticos, pueden, por ejemplo, ocurrir en una dosis más baja que los otros, que los deterministas. Igual, entre mayor sea, pues mayor sea la dosis, pues más la probabilidad, ¿no? Pero esta empieza desde con una dosis más baja. Bueno, entonces recuerden también que habíamos visto la parte de dosis y se acuerdan que habíamos mencionado la dosis absorbida, donde estaba en Grace y bueno, básicamente era la dosis absorbida, que era la que tenía que ver con la energía de radiación, ¿no? Que se absorbe por el tejido. Luego estaba la dosis efectiva, que recuerden que esa dosis efectiva tomaba en cuenta, esa estaba relacionada más con el tejido, ¿no? ¿Se acuerdan que con el tejido? O sea, por eso había un factor de ponderación, un factor de peso, el WT. Entonces, lo que hacíamos es multiplicábamos la dosis absorbida por este peso y pues bueno, se sumaba, ¿no? Dependiendo del peso ahí de los tejidos. Entonces, si queríamos la total, pues teníamos que sumar, hacerlo como una combinación lineal, o sea, va sumando la dosis por el tejido y sumando todos, ¿no? Los tejidos por y esa sería la dosis efectiva total. Y entonces tenía que ver más con los daños, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eran los daños los que podía producir el tejido? Y porque diferentes tejidos tenían diferentes factor de peso o de ponderación, donde, por ejemplo, gónadas, esas glándulas, era de 0.2, por ejemplo, que es, bueno, relativamente alto si se van con, por ejemplo, la piel, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos ¿dónde está? Punto 2, y en cambio la piel, 0.01. Entonces, tejido mucho más sensible, ¿verdad? Entonces, desde acá serían el tejido. El factor de peso. No, más bien, si tienen un factor de peso más alto acá, ¿verdad? Más bien 0.2 sería hacia acá es el factor de peso, tienen más que, por ejemplo, en piel. Luego seré músculo y luego hígado, etcétera. Aquí va subiendo, ¿verdad? Más bien. Y ese era y ya la dosis efectiva que toma en cuenta ese factor de peso y la dosis, tomábamos esta dosis absorbida, eso nos daba esa dosis efectiva estaba en millisieverts, que era, ¿se acuerdan que esta es radiación por año, verdad? Que era respecto a ¿cuántas veces? Era como nos ayudaba a comparar respecto de la radiación. La radiación podíamos decir cuánto, habíamos mencionado así datos como de que uno creo que era de cráneo, no me recuerdo, en las otras diapositivas, que equivalía, por ejemplo, a ciertos años de radiación, de exposición a la radiación natural, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos decía. Entonces, básicamente, y para ¿cómo se llama? El límite de un dato diferente que, bueno, no habíamos mencionado, es el límite, por ejemplo, de anual de radiación,
este no lo pone, ¿no? 50 mili-SB. Entonces quiere decir que en un año es lo máximo que se debe exponer a un paciente, una persona, 50 mili-SB. Entonces, por ejemplo, ¿no? El de tórax, 8.3. Entonces, alrededor de unos 6 de estos al año, pues ya casi sería el límite, ¿verdad? Porque es el miliSERP. Alrededor de unos 6 de estos, más allá de eso, pues podría ser ya pasar el límite y pues ya sería peligroso, ¿verdad? Porque eso es donde puede haber ya daño, ¿no? A partir de eso, pues ya ahí puede haber ya peligro. Entonces, pues bueno, eso es básicamente para eso servía la dosis efectiva, el daño. Cuánto más se permite y está basada en la radiación de fondo, o radiación natural. Bueno, entonces, eso ya lo habíamos visto un poco anteriormente. Aquí también para mencionar algo de manera muy, muy básica, ¿verdad? Para, sobre todo, tener la idea de esta parte de las imágenes, porque se acuerdan a ustedes que mencionamos que las imágenes se hacen por retroproyección, un algoritmo de retroproyección filtrada que se llama, ¿verdad? Y entonces, básicamente, bueno, o sea, la idea de esta retroproyección que se llama, es que tienes, por ejemplo, está una imagen, vamos a ponerlo así, ¿no? Les digo, esta es una explicación así como muy simple y nada más es el principio de este algoritmo de retroproyección, que es la manera en cómo se generan las imágenes, o sea, reconstruyen las imágenes a partir de la interacción de los rayos X. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un objeto, vamos a poner este objeto, este círculo que ven ahí es un objeto que es, bueno, se hace incidir rayos X, ahí van los rayos X, y entonces inciden, y pues bueno, a manera de sombra, ¿verdad? Si lo veamos así como vienen los fotones, pues aquí no dejan pasar, y aquí se forma una sombra, ¿verdad? Vamos a ponerlo. Entonces esa sombra, o hay una variación de intensidad también aquí, de luz, es lo que nos dice es que es como si ahora proyecta, más bien, bueno, si regresa esa proyección, ¿no? Que a veces la retroproyección, porque, o sea, al incidir esto, se interactuar aquí, pues producen una sombra, que es una proyección. Es una proyección aquí de nuestro objeto, ¿verdad? Esto es una proyección. Entonces, ahora la retroproyección sería, esto, bueno, regresa esto de aquí, y que se forma una imagen, por ejemplo, aquí dice lo que genera, o sea, aquí una imagen en línea recta de intensidad constante, ¿verdad? Entonces, como si ahora tienes la sombra aquí, que es la proyección, y ahora esa emitiera, ¿verdad? Como si emitiera en realidad. Y te emite como si fuera una fuente, imagínate como si fuera una fuente de luz ahora esta, pues como te emite, así va la luz, ¿no? Aquí una haz de luz, todo constante. Entonces, esto es lo que diríamos que es una retroproyección. Se proyecta y luego la proyección emite de regreso y es una retroproyección. Esta sería la retroproyección simple. Ahora, vamos a suponer que que esto de los rayos X, pues es la fuente que está mandando rayos X, se mueve, ¿verdad? Entonces aquí tienes tu sujeto, esta es la primera sombra. Luego, si se fijan en este lado, en la flechita que nos ponen, ahora desde acá haces incidir desde este ángulo. Haces incidir, acá hay una pantalla y acá se forma otra sombra, ¿verdad? Entonces ya tienes dos sombras, la que formaste de este lado y la de acá, o dos proyecciones. Ahora hagamos lo mismo, estas proyecciones van a emitir, ¿verdad? Emitir, digamos, van a proyectarse, bueno, van a hacer la retroproyección. Entonces, por ejemplo, esta me genera esta línea y esta me genera esta línea. Entonces ya tenemos dos. Aquí ya sería como dos ángulos. Si se fijan, ya se está formando ahora una imagen, una especie de aquí. En el centro se va a empezar a formar una imagen. Entre más ángulos tomemos, pues vamos a ver que se va a ir formando, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque entonces, bueno, ahí donde se cruzan estas dos retroproyecciones es el lugar en donde se encuentra el objeto, ¿verdad? En realidad,
y por lo tanto, pues aquí podemos reconstruir la imagen de este objeto. Entonces les digo, aquí en esta misma posición se va a formar el objeto, pero como una imagen del objeto, no el. Entonces, aquí, bueno, tenemos que, con 2 proyecciones, de un ángulo y de acá, pues se formaría esto, ¿no? Si ya tenemos 4 proyecciones, o sea, agarras un ángulo, otro y otro, son 4, y entonces de diferentes ángulos, fíjense aquí cómo se va formando aquí algo. Ahora vamos a ponerle 8 proyecciones, fíjense, ya se empieza a formar aquí otra cosa, 16 proyecciones y ya se va formando más cosas, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estábamos buscando, tratar de que se llegue a formar otra vez la imagen, ¿no? Eso sería como el caso ideal. El número de imágenes que cuando se cruzan, pues ya se va formando el objeto, que era un círculo, ¿se acuerdan? Entonces aquí ya más o menos se va haciendo. La cosa es que, bueno, otra cosa es que, pero bueno, ustedes me dirán, si se fijan, bueno, se va formando un poquito como un patrón, ¿verdad? Porque como se sobreponen todas estas retroproyecciones, incluso se empieza a hacer un patrón así como si ven como una estrella. Entonces, eso lo que ocurre también es que a la vez se va aumentando, pareciera que aumenta la dimensión, ¿verdad? Del objeto, porque aquí, si se fijan, aquí se empieza a hacer como la primera estrella, vamos a ponerla en 4. Luego en 8 viene a ser estrella, pero también como empieza a formar ese patrón, se parece que se hace más grande. Si le pones 16, miren, también ya se va. Entonces se va aumentando con respecto al número, ¿verdad? De proyecciones. Es un problema que habría aquí. Entre más proyecciones, pues va creándose ese patrón. 180, ahora, si ponemos 180 proyecciones, miren cómo se va formando. Ya cada vez a un número mayor, pues en realidad va a llegar un punto en el que el patrón que se forma incluso cambia bastante, tal que ya incluso se ven como especie de anillos. Ya va a llegar un momento en que son tantas, como aquí 180, o sea, ya le rodeaste todo, cada ángulo, cada grado de alrededor del objeto y ya pues ya te hace todo, ¿no? Prácticamente. Y aquí este es un objeto simple, ¿no? Otra vez visto. 2 proyecciones, aquí y acá, y se va formando aquí un 4. 4 proyecciones, 8 proyecciones, pero vean aquí, lo importante aquí en esa imagen se nota ya un poco más claro la reconstrucción, porque en el otro se perdía mucho con la estrella esa que decíamos, ¿no? Pero aquí, así se fijan, donde cruzan todos, pues hacen ahí una especie de, pues podríamos llamar como especie de interferencia constructiva, donde aquí, pues bueno, ya se ve más, miren, aquí la intensidad, el objeto, aquí también, pero bueno, todavía permanece este patrón ese de estrellas. Pero entre más vamos poniendo, de repente va a llegar un punto en el que también se van a cancelar estos mismos y ya se empieza a formar 64 proyecciones. Aquí es con un filtro, digo sin un filtro, y acá es con un filtro para que se vea más ¿cómo se llama? Quitas unas frecuencias que te ayudan a quitar, de cierta manera, son frecuencias altas que están asociadas con los bordes. Entonces le quitas esas y pues ya se ve más definido el borde. Si se lo quitas se ve como difuminado. Entonces, pues eso se trata, ¿no? Ese es como el principio de la retroproyección. Generas unas proyecciones y esas proyecciones ahora regresan eso y tal que te van a formar a una imagen del objeto. Bueno, eso es lo que mencionábamos de los cortes, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, podemos tomar unos cortes. Aquí, por ejemplo, los ponen corte transversal. Entonces hacen varios cortes y aquí podríamos tener un conjunto de cortes. Y aquí nos lo ponen así como se verían, ¿verdad? Un corte, otro, pero estos en realidad serían cortes en este plano transversal y entonces iríamos cortando aquí. Aquí se irían haciendo las rebanadas, ¿verdad? Del paciente. Las podemos ir visualizando acá. También se puede hacer por un corte coronal, sagital, también serían otros cortes. O sea, aquí sería rebanar como así, ¿verdad? Así como para acá. Y sagital, bueno, eso estaría como para acá, como este lateral acá, ¿verdad? Y igual acá también, bueno, tenemos transversal, sagital, coronal de un área.
Y entonces, por ejemplo, si como, o sea, tenemos el transversal, tenemos el coronal y tenemos el sagital. En realidad, si se fijan, son los tres planos anatómicos que nos darían información. Lo podríamos ver como el plano X, el Y y el Z. Entonces, nosotros tenemos cortes transversales que nos formarían, no sé, el Z, por decirle así. Lo tenemos cortes coronales que fueran el X y luego el Y, los sagitales. Entonces, tienes información de esas tres dimensiones. Entonces, si las juntamos todas, podremos de aquí formar un cubo, ¿verdad? Y donde, o sea, ahí lo que se forma es una estructura en tres dimensiones. Entonces podemos juntarlas y de esa manera generar una imagen, pero en tres dimensiones. Con los diferentes, gracias a que se pueden hacer en los tres diferentes cortes, en los distintos cortes del plano anatómico. Y bueno, por ejemplo, otras cosas que tenemos que tomar en cuenta para la calidad, en este caso para la calidad de la imagen, ¿no? Por ejemplo, la resolución espacial, el ruido, el contraste y aberración. Entonces, la resolución espacial depende ahí del ancho de las, ¿verdad? Por un lado es eso. Y ese ancho de haz de rayos X, lo que lo define sería el tipo de filtro y la interpolación del algoritmo. O sea, a nivel del algoritmo, pues nos puede dar ese ancho. Y entonces, pues sería la resolución espacial. El ruido, bueno, ruidos, podemos hablar de diferentes tipos de ruido: estadístico, electrónico, ruido de redondeo. Y el nivel de ruido va a depender de dos cosas. Una sería la exposición total, que tanto expuesto, ¿cómo se llama? La exposición a los rayos X, y el algoritmo mismo. El algoritmo puede meter artefactos que serían parte del ruido, ¿verdad? Entonces, es como un nivel de ruido como experimental, o sea, de la adquisición, y el otro sería más bien por la parte de computacional o de algoritmo. En cuanto al contraste, pues ahí tiene que ver con la atenuación, porque acuérdense que los diferentes tejidos tienen diferentes coeficientes de atenuación, y entonces esos están relacionados con el contraste. Es precisamente lo que se basa esto de rayos X. La diferencia en la atenuación de los tejidos permite diferentes contrastes en la imagen. Y bueno, que se puede modular contraste con los niveles de gris. Por ahí habíamos visto en diapositivas anteriores, o en una sesión anterior, con los niveles de gris, ¿verdad? O sea, vas aumentando en niveles de gris, entonces tienes diferentes tonos de gris, por decirlo así, y te da más contraste que si tuvieras nada más 2 tonos de gris, ¿no? O 3, por ejemplo. Entonces, bueno, es más fácil así, de esa manera. De las aberraciones, hay diferentes aberraciones, ¿no? Que se les conoce, y son efectos ahí, digamos, pues malos para la imagen, ¿no? Para la calidad de la imagen. Es un submuestreo, o sea que no tiene suficientes puntos de muestreo. La dispersión también. ¿Se acuerdan que estos rayos X que se dispersan y alcanzan el detector? Pues ahí también, ¿no? Producen efectos de imagen. El movimiento también, si se mueve, de repente se hacen, o la imagen sale borrosa o con líneas que no deben de estar. Y otras fallas, ¿no? Que pueden ser por calibración, por desajustes, cosas del detector. Y ejemplos de esto, creo que es mejor verlos aquí en las imágenes. Miren, por ejemplo, en dice, bueno, esta es una imagen, ¿no? Es una imagen de cabeza humana.
Aquí está la imagen de cabeza. Que entonces, bueno, tenemos aquí hay ¿cómo se llama? Un contraste, ¿no? Diferentes de contraste pueden ver, porque, por ejemplo, el hueso, pues vimos que, o mencionamos que tiene una atenuación muy alta, ¿verdad? De los rayos X. Entonces, pues bueno, a eso nos permite en parte, pues ver el cráneo, ver el cráneo. Me da entonces, aquí, bueno, donde vemos oscuro es porque es aire, ¿verdad? Hay aire ahí. Entonces, por ejemplo, aquí es en la parte de los senos nasales. Entonces, ahí hay aire, se ve negro, ¿no? Es lo que podemos ver. Recuerden que eso tenía que ver con la absorción y con las unidades esas Hounsfield. Eh, y acá, bueno, por este lado, entonces, bueno, y aquí entonces, bueno, en esta imagen lo que decimos es eso. Pueden ver las dos cosas. Diferente en el contraste debido a la absorción hueso y en donde hay aire, ¿no? Por ejemplo, senos nasales. Esta de acá en esta imagen, aquí es una imagen de abdomen. Es una transversal, corte transversal. Y bueno, aquí lo que se ve también es la médula espinal. Igual, ¿cómo se llama? Acá está también, bueno, donde vemos más brilloso, pues es el hueso. Es el hueso, y, y bueno, aquí por ejemplo, vemos, la idea aquí es que si se fijan, pues vamos a ver otras estructuras aquí en tonos de grises, si se fijan, hay unos grises más claros, más oscuros, etcétera, debido a que, bueno, son diferentes, hay tejidos con diferentes densidades aquí. Y entonces, bueno, esos son los que... Ahora, como tienen unas absorciones muy parecidas, si se fijan, ya es complicado así como que distinguir entre uno y otro, ¿verdad? Porque casi el tono, por ejemplo, algunas es casi igual. Entonces está bien complicado, pero es porque, ¿por qué? O sea, porque son tejidos que tienen propiedades de atenuación de los rayos X muy parecidos, ¿verdad? Entonces por eso es complicado. Y esto está asociado también con la densidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo del contraste. Eso nada más para hablar del contraste y cómo nos da el contraste los diferentes tejidos. Eh, y bueno, eso cómo cambia en la imagen, ¿verdad? Que nos produce. Entonces, miren, también una cuestión es de que habíamos mencionado los Hounsfield, ¿verdad? Unidades Hounsfield. Pero entonces ahí, o sea, ¿se acuerdan que habíamos puesto una imagen donde se veían a diferentes intensidades? De hecho, era una imagen muy parecida a esta, pero bueno, decía de aquí, de tal a tal rango de unidades Hounsfield, y te permitía a veces más ver hueso o distinguir más tejido blando, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede manipular en realidad, eso podríamos variarlo, ¿no? Ahí nosotros por fuera, o sea, con variar el contraste. Y por ejemplo, si se fijan, hay dos donde por ejemplo, hay una que aquí, bueno, está todo muy en gris y entonces, pues, por ejemplo, no se distinguen así como que estructuras. Si nos vamos aquí a esta parte de adentro, pues parece que por aquí se ve una más brillante, pero no hay mucha manera, ¿no? De distinguirlas. Eh, por un lado, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, aquí, en la otra, pues sería otro caso extremo, ¿verdad? Donde ahora lo de parte de afuera, vean, muy brillante, pero es tan brillante que también aquí en medio, pues no se distinguen estructuras, ¿verdad? Porque todas se ven casi, o sea, pues todo se ve igual, de hecho, aquí todo blanco, con muy alto, o sea, hay un contraste muy alto, entonces demasiado que pues no nos permite. Y bueno, aquí donde se varía,
¿cómo se llama? Donde hacemos que se varíe, tal que aquí si permite, si se fijan, aquí ya se pueden ver contraste entre las diferentes estructuras. Entonces, bueno, eso se puede, digamos, como manipular esa intensidad, ¿verdad? Bueno, y este nada más este no es como un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de que ha sido la tomografía, ¿no? Incluso la tomografía se ha extendido a otras cosas, no nada más en cuestiones clínicas, sino hasta, por ejemplo, recordarán ustedes o la habrán escuchado, ¿verdad? De esta momia, conocido como Otzi, que se acuerdan que era un hombre, vivió hace unos 4.000 años. Y bueno, pues por ejemplo, hasta para este tipo de investigaciones es útil tomografía porque pues permitiría, por ejemplo, normalmente pues estos no quieren dañarlas, ¿no? Pues eso es algo, ¿cómo se llama? Fue una momia que quedó muy bien conservada porque quedó ahí en capas de nieve, pero pues no hay manera o sea, no se trata de dañarla con algo, abrirla o algo a ver ahí, sino querían ver, por ejemplo, qué le había pasado, ¿no? O sea, que si había tenido alguna, porque había muerto, alguna lesión, si había alguna pista. Y pues como una manera fue pues meterlo en un escáner de tomografía y lo que encontraron fue ahí que tenía ¿cómo se llama? Una punta de flecha que ahí, bueno, por aquí donde, que básicamente que la tenía ahí por nivel ahí como del hombro. Y bueno, creen que pues más bien ahí le dispararon una flecha, ¿verdad? En Bramonti y con eso fue con lo que murió. Entonces, entonces, bueno, eso es nada más como un dato adicional, ¿verdad? De que la tomografía, o sea, ha hecho incluso esto, también lo han hecho con otros, con otros también hallazgos. Entonces la tomografía pues es importante para eso, porque como puede dejar la parte de ósea, pues se utiliza. Ahora, para la parte clínica, pues se utiliza pues básicamente en muchas, ¿no? O sea, con tomografía se puede estudiar el cerebro, pulmones, hígado, vesícula, riñones, toda la parte de tracto gastrointestinal, columna vertebral, sistema cardiovascular, etcétera, ¿no? Todo con tomografía. Entonces, tiene un rango de aplicaciones bien, bien grande. La tomografía, por ejemplo, ahí, este es un primer ejemplo, es el de cerebro. De cerebro, en ese caso ahí como se ve. Mm, entonces, por ejemplo, ahí para cerebro lo utilizan los radiólogos para tener, si hay algún tipo de hemorragia, si hay hemorragia interna o alguna fractura de cráneo, pues se puede ver con esto, ¿no? Esos, por ejemplo, y eso por aprovechando lo que decíamos de la parte del contraste, ¿no? Y por ejemplo, que está relacionada con la absorción y que a la vez son los números esos CT o de Hounsfield. Por ejemplo, la sangre aparece como una señal alta porque tiene un número de CT alto, en comparación, por ejemplo, con el tejido que estuviera rodeándolo, ¿no? Por ejemplo, el tejido de cerebro. Entonces, esa diferencia en el número CT o unidades Hounsfield pues hace que se vean, ¿no? Entonces, de esa manera podrían ver, por ejemplo, si hay sangre por producto de una hemorragia, por ejemplo, un aneurisma que hay presente, y donde se rompe un vaso, ¿verdad? Prácticamente se rompe por la presión ahí que hay, y el cambio de presión, y entonces aparecería la sangre, una hemorragia, pues como una señal alta, entonces se vería más brillante. Por ejemplo, también hay que tiene que ver con si hay algún exceso de fluido, por ejemplo, de algún fluido, eh, también, ¿no? Se podría ver en este tipo de lesiones. Se forma algún tipo de fluido o algo que está ahí con un exceso de agua, ¿no? Por ejemplo, pues también, por producto de alguna anomalía, se vería ahí también porque pues el agua tiene otras unidades con respecto también del tejido que lo rodea. Entonces eso es lo que se aprovecha. Ahora, por ejemplo, en lo pulmonar.
la parte pulmonar, ¿verdad? Aquí, o sea, el tejido pulmonar aparece pues oscuro en las imágenes de tomografía. No tan oscuro como el aire o que estaría como el aire que estaría, o sea, dentro de los pulmones, pero entonces, bueno, lo que sí es que si hay alguna anomalía, pues inmediatamente se puede ver con tomografía que va a tener un contraste muy distinto. Entonces, por ejemplo, incluso si se quisiera ver de manera o más, o mejorar el contraste, por ejemplo, también está en la parte de lo que habíamos mencionado, que existen unos agentes, los llamados agentes de contraste, ¿verdad? Que es yodo, que basado en yodo y se inyecta, y pues bueno, se puede llegar a ciertos órganos y eso de esa manera nos aumenta el contraste y podríamos ver, ¿no? Y bueno, ahí, por ejemplo, con unas flechas, ahí nos señalan algunas irregularidades que estos no deberían de estar presentes y aparecen con el cáncer, por ejemplo. Son ahí, bueno, se ven como de bordes irregulares, lo que se menciona esto de aquí. Son nódulos, ¿verdad? Con forma irregular y que tienen que ver con el cáncer de pulmón. Entonces, esta es una foto, una imagen de axial o transversal de pulmón. Entonces, el área blanca que vemos ahí en el centro es la arteria pulmonar. Y ¿cómo se llama? Y la arteria pulmonar, ¿verdad? Y bueno, las áreas negras que se ven ahí, pues todo esto puede ser los pulmones, ¿no? En la flecha nos indican, no, más bien en la flecha, a ver, la flecha nos indican el coágulo, no, en la flecha indican un coágulo de sangre, ¿verdad? Muy bien, está como que coágulo de sangre que está aquí, eso igual, porque la sangre tiene unas ciertas unidades diferentes a las del tejido que aquí rodea, por ejemplo, de arteria, y pues diferente a la del pulmón. Entonces eso permite que aquí no debería de estar esta parte donde estoy enseñando con gris, ¿verdad? Eh, esta de aquí es una imagen también abdominal, vista axial, transversal y muestra un absceso hepático. Entonces aquí está del hígado, ¿no? Entonces las lesiones del hígado también, bueno, esas por ejemplo se pueden visualizar del hígado mediante, ahí se utiliza más el uso ¿cómo se llama? De imágenes dinámicas, o sea, es decir, vas tomando diferentes imágenes después de inyectar un agente de contraste. Se pone el agente de contraste y en lo que ya absorbido se pueden tomar, ¿no? Entonces se adquiere entonces pues primero tienes una o sea, de cómo es, antes de meter el agente de contraste, pues es como un control, y después ya se pone y se va viendo cómo va cambiando las intensidades. Por ejemplo, el volumen que se pone de agente de contraste es de 100 a 150 mililitros durante 30 a 40 segundos. Entonces ya después de 30 segundos después de la inyección, se adquiere el primer conjunto de datos que y eso se usa principalmente básicamente para detectar lesiones por ejemplo, en la arteria hepática. Esa sería una aplicación. Los cálculos renales también, igual aquí también pueden ser detectados mediante tomografía computarizada, aprovechando igual lo que decíamos, ¿no? La atenuación de los diferentes materiales. Por ejemplo, aquí un mineral y que están, bueno, o sea, están formados esos cálculos renales, ¿verdad? Formados por minerales, por sales,
Entonces esos, pues bueno, lo que tienen es absorción muy distinta e incluso pues se ven, en el contraste cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, aquí en la flecha nos indican donde está uno de los cálculos renales y estos depósitos, ¿verdad? Se ven aquí. Entonces, dado que tienen otra atenuación diferente, pues aparecen muy brillantes en los rayos X, atenúan mucho a los rayos y se ven de esa manera. Y otra es, pues, de corazón, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con lo cardíaco, el sistema cardiovascular. Y lo cardíaco, por ejemplo, se pueden ver con tomografía computarizada. Ahí, por ejemplo, esa imagen que vemos ahí ya sería una imagen, más bien donde se utilizó reconstrucción ya de 3 dimensiones. Entonces, lo que decíamos, hacen cortes transversales, coronales, axiales, y de esta manera forman el cubo ahí de imagen y donde tienen 3 dimensiones. ¿Verdad? Ya pueden incluso utilizar colores falsos y indicar las diferentes estructuras del corazón. Esa sería otra aplicación, ¿no? O sea, esas son, pues, las, las, las aplicaciones de tomografía computarizada. Bueno, y entonces, pues bueno, esas eran las aplicaciones. Bueno, y entonces estas dos son en realidad pues la radiografía y la tomografía. Serían dos técnicas de sistemas de imagenología basadas en rayos X y, eh, y después, bueno, dentro de esta parte de sistemas, vamos a ver esas técnicas que ya no tendrían que ver con rayos X. Ahora, por ejemplo, está el ultrasonido, que es más bien con ondas de sonido. Está, por ejemplo, otras que es ya con rayos gamma. Está la parte de ¿cómo se llama? Que es de medicina nuclear, que es con radioactividad y otras, ¿no? Técnicas, que entonces ya se basan con otros principios, vamos a hablar de otras ondas, por ejemplo, que tienen que ver con radiofrecuencia, por ejemplo, en la parte de resonancia magnética, la parte, entonces ahí son ondas de radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Entonces, ya en otras escalas del espectro electromagnético, en otros rangos, ¿no? Del espectro electromagnético. Hasta aquí la de radiografía y CT son las basadas en rayos X y forman parte de las técnicas de radiación ionizante. Entonces, bueno, entonces miren, al respecto también de esto, eh, digamos, para que ya no se, de hecho, bueno, ya ven que, bueno, el material es bastante extenso, es mucho, digamos que están extensas, pero, y, pues, si bien, o sea, todo esto es de rayos X, pero en realidad son dos técnicas, ¿no? En diferentes, pero bueno, el principio es el mismo. Entonces la idea también del curso es como irlas agrupando. Por ejemplo, estas que son rayos X, pues son una parte, digamos, como una parte del curso, y por otro lado están las que tienen que ver con la medicina nuclear y etcétera, ¿no? Entonces así cada una pues por verla, ¿no? Resonancia magnética está en otra y ultrasonido en otra. Entonces, la idea es agruparlas en el curso. Entonces, agrupar tomografía y radiografía, pueden agrupar uno con fines también de la parte de la evaluación. Entonces, o sea, hasta aquí con esto y no mezclar otras cosas para fines de evaluación. Entonces aquí sería a realizar el primer examen parcial
pues sería hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí involucraría el primer parcial, que es básicamente sería, bueno, radiografía y tomografía. Esos dos van a ser. La primera sesión, recuerden que vimos algo de introducción, pero de eso, pues bueno, nada más se vio en general todas las técnicas, pero eso no es como una introducción para el curso, ¿verdad? Para darnos una idea de todo lo que se va a ver y más o menos ya tener así, qué tipos de tecnología, de sistemas se ven en el curso. Pero en realidad lo primero sería rayos X, que incluye entonces radiografía y tomografía, ¿verdad? Entonces, para la evaluación, primera evaluación, pues sería involucrar estas dos técnicas. La evaluación pues se haría en Didactic, y a manera ¿cómo se llama? Pues tiene diferentes modalidades, algunas son de selección de opciones, algunas es escribir ahí la respuesta, entonces son varias, ¿no? Y bueno, ¿cómo se llama? La logística del examen es igual, de que recuerden que se abre en la hora del curso, dura 2 horas, está abierta 2 horas y nada más la pueden contestar en ese tiempo y luego ya se cierra el sistema y posteriormente ya damos la retroalimentación. Ahí mismo en el Didactic les aparece y ¿cómo se llama? Su calificación, ¿verdad? Entonces, esa era la idea de ¿cómo se llama? De la evaluación. El examen, para que ya no se junte ya tanto, la idea es hacer el examen la siguiente semana, o sea que que es nada más estas dos unidades, tomografía y radiografía. Y en cuestión de fechas, estaríamos hablando entonces para la siguiente semana, en una semana, ¿no? El 21, martes 21. Sí, entonces martes 21 sería el examen de 4 a 6. Recuerden que generalmente el examen no está para 2 horas, no, o sea, se hace 2 horas, pero para que tengan tiempo por si cualquier eventualidad, que la conexión o algo, pero para que tomen en cuenta todo eso. Y pues 2 horas les da suficiente, o sea, para contestarlo, ¿no? En realidad no son tan extensos. Entonces, sería martes 21 de 4 a 6 en Didactic, el primer examen parcial. Más o menos los exámenes van a ir, yo creo que casi cada mes, ¿no? Por ejemplo, en octubre alcanzaríamos a ver otras unidades, como para estas fechas, y luego en noviembre, o sea, alrededor también semanas más o menos en esa, porque luego ya en diciembre pues ya vienen los finales, los ordinarios. Entonces, pues eso sería, ¿no? Más o menos los 3 parciales, más o menos, que se usan en el curso. Y que casi cada uno abarca unos dos unidades. Entonces, no sé, ¿alguna duda? ¿Una pregunta de